Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una animación por recortes. Lo primero que deben hacer es descargar el recurso que les voy a dejar en la descripción. Les voy a dejar un enlace en Mediafire para que puedan descargar lo siguiente. Es un personaje que yo ya tengo realizado, está hecho en partes para esta animación. Y simplemente lo descargan, le dan extraer y una vez lo tienen van a ver que tienen lo siguiente, que son varios PNGs que van a servir para realizar nuestra animación por recortes. Entonces van, clic al enlace, descargan, extraen y simple, ahí ya lo podrían tener. Ya cuando lo tienen extraído le dan clic aquí, seleccionan todo con mayúscula sostenido, le dan abrir y ya ahí tienen todos los datos. Para este formato o para esta animación el personaje está más o menos en 3580 de ancho y 3580 de alto. Entonces voy a poner las medidas exactas para no bregar tanto en el tamaño. Le doy a aplicar y ya tendríamos eso. Simplemente jalando van a empezar a importar. Y para que las cosas cuadren, simplemente deben empezar a acercarlo un poquito. Bajemos la opacidad para ver bien si está embonando completamente nuestro personaje. Listo, ahí lo tenemos. Queda por fuera estas partes para que se puedan animar. Listo. Esto quedó en una capa. Esa capa la vamos a llamar base o boceto. Listo. Y empezamos con la creación de todas nuestras piezas. Si podemos, bloqueamos aquí para que no se mueva la capa. Recuerden que cuando la layer se pone en verde o en azul es porque está trabajándose en ella. Entonces podemos traer con tranquilidad. Ahí está la boca. Luego el cabello. Para más facilidad es bueno que el boceto vaya en la parte superior. ¿Sí? Lo van acomodando. También pueden usar las teclitas. Ahí ya va nuestro cabello, ¿cierto? Ahí cometí un error, si se fijaron, lo trabajé todo en la capa de boca. Por cada pieza debe tener su propio nombre y su propia línea. Entonces esta sería boca. Listo, ya tenemos a boca. Nos creamos una nueva. La ubicamos. Recuerde que las piezas tienen jerarquía. Es decir, no pueden poner ustedes la boca por debajo del cabello. Se van a ir dando cuenta porque la base les va dando la pista donde deben ubicar cada cosa. Cabello. Listo. Ahí ahora sí tengo cabello en cabello. Me aseguro de que existe en cabello. Listo. Pasamos otra vez al boceto. No sé si afectará en la parte de arriba. Listo, tengo el cabello. Si el cabello molesta mucho, porque a veces pasa, simplemente lo ocultan. Creamos otra vez. Esto se va a repetir bastante. La cabeza. En la parte de arriba. Cabeza. Porque es importante tener las medidas exactas del lienzo para no bregar tanto al momento de empezar a traer la información, ¿cierto? Listo, entonces tenemos cabeza, se ve toda la boca, bien. Creamos una nueva que será capa de pintura, no me acuerdo qué es. Si ustedes se fijan, uno la selecciona, capa de pintura es la carta, no la nombré. No la nombré acorde. Entonces listo, eso sería carta. Carta, selecciono capa de pintura 13, que es la carta. Me ubico ahí, capa de pintura 13. La traigo y la voy ubicando lo mejor posible. Listo. Creamos otra.
Esta capa de pintura 15 que también no fue nombrado, lo más seguro es que son los brillos de los ojos. Los dejaré de últimos. O incluso no los vamos a traer. Torso. Entonces, torso. Torso. Simplemente es ir nombrando cada pieza e ir colocándola en su debido sitio, ¿cierto? Obviamente esta forma de animar tiene algunos problemas que se los voy a comentar a continuación, que es que van a tener un límite de movimientos, es decir, si el brazo se pasa a torso, si no está bien hecho el modelo, nos va a generar una ruptura en la animación, ¿cierto? Se va a ver rara, se va a ver extraña. Este era cuello. Esta parte se la pueden saltar, ahí les voy a colocar a donde pueden saltar para que no se estresen. Listo, ahí tenemos al personaje. Necesitamos la cámara. La cámara, ustedes simplemente la crean acá. Le hacen assets, le dan add set de cámara, él la importa, la deja en la parte de abajo, créenle una capa aparte a él, súbanla arriba de toda la cámara, pónganle su nombrecito, siempre ordenados, cámara, y la importan. Ahí el lío, esta cámara debe tener lo mismo que ellos, era 3508. 3508. Me puse un número 2. 3508 y 3508. Listo, ya tiene el que es. Listo. Entonces ya tenemos la cámara. Si ustedes se fijan, hay una parte que no alcanza a grabar porque no la necesitamos, que es el movimiento de los brazos. Listo. Para generar los fotogramas, simplemente se ubican más o menos. ¿Cuántos fotogramas dijimos que le íbamos a poner? Como 12. Vamos a validar. 12 fotogramas por segundo. O sea, un segundo de animación serían 12 cuadritos. Entonces hagámoslo cortico, hagámoslo de 25. Brillos, ojos, cámara. Y vamos creando todo. Ahí, ¿por qué no está apareciendo? Porque simplemente todo eso está vacío. Todo eso está vacío. Él no lo está extendiendo porque no. Bueno, también podríamos hacerlo al revés. Que es seleccionar todo. Vamos a ver si él permite estirar a la vez. No, solo permite estirar uno a la vez. Entonces la forma más fácil es crearlo y suprimir ese. ¿Sí? Perdón. Van creando, van creando, van creando y van borrando eso. Todas estas partes van a quedar vacías. O sea, las vamos a eliminar. Simplemente es para extender el fotograma. Listo. Y ahí tenemos todo. Lastimosamente. Bueno, esto sí lo deja eliminar a la vez. Eso es con mayúscula sostenida. O el Shift. El que era el Shift. Y le dan suprimir. Listo, ya tenemos eso. Entonces, crean el between. Y van al final. Creando uno. Al final va a quedar así. Y vamos a ver. Bueno, estamos en la cámara. Vamos creando nuestros fotogramas claves. Van a ser con ella ya en esa posición, ¿cierto? Esto da mucho juego ahorita porque es un tutorial y pues no da tiempo a mover las cosas. Ahorita van a ver el limitante que tenemos al momento del pivote, pero como para empezar les sirve a uno como para
hacer modelitos pequeños para ir aprendiendo para personas que no tienen la posibilidad de, de crearse de instalar un programa, ¿cierto? Listo. Entonces, fotograma 1. Vamos a empezar con el moño. Primero quitemos la cámara porque vamos a resultar animándola sin querer. Entonces el moño se va a bajar un poquito. Entonces miren, baja, sube. Los movimientos más grandes van a ser de la mano. Entonces mano 2. Quiero que la saque. Listo. Entonces vamos a ver si mano 2 se mueve bien. Ruin. Ahí está. ¿Cierto? Entonces más o menos entienden la idea, ¿cierto? Fotograma final es ella ya con la boca, la mano en la boca y con la carta ahí arriba. La carta no puede seguir flotando ahí. Vamos a carta. Carta tiene que hacer el mismo movimiento que mano. Vamos a bregar porque el pivote sale del centro. Entonces tenemos que darnos mañita de cómo moverlo. Entonces, shin. Le faltan las orejas, no me he dado cuenta. Bueno, creo que están por ahí. Tin, tin. Ahí saca la carta, como mira, tengo una carta. Carta debe ir por encima de mechón. De mechón 3. Listo. ¿Sí? Entonces, esa es la animación por recortes. Es un personaje dividido en 1000 partes o en las partes que requeramos y las vamos moviendo con esto que ellos llaman animación. Bueno, yo le digo animación por recortes, pero eso tiene otro nombre. No es como el pose a pose. En este momento se me escapa. Vamos a hacer un movimiento en la manito 1. Mano 1, ¿dónde estás? Mano 1. Entonces, mano 1, la selecciono. Quiero que baje, como si se estuviera riendo y tratando de tapar la boca. Pero lo hace más veces. Lo hace más veces que la otra. ¿Sí? Y saca su carta. También se le pueden mover los mechoncitos un poquito. Ahorita está quedando burdo porque lo estamos haciendo sin tiempo. ¿Cuál es mechón 1? Mechón 1. Recuerden hacer no tantos movimientos porque esto se va a ver súper rara. Esa mano se va a ver súper rara porque se está moviendo demasiado. ¿Cierto? Entonces, pocos movimientos en poco tiempo. Y el mechón 3 le hacemos otro movimiento. Como siempre el pivote jode un poquito, entonces tenemos que tratar de alinearlo nuevamente. Y miramos de que no quede tan raro. Queda muy rara sin la oreja, voy a traer la oreja. Listo, entonces oreja. Oreja. Por ahí la vi, ¿sí ven? Y como está debajo de todo, toca es por encima de cabeza. Listo, ahora sí. Entonces, ¿cómo se vería? Vamos a darle play. Ahí está. La oreja aparece de repente. Creo que le hice algo. Ah, ya sé qué fue.
Bueno, pausese. Resulta y pasa que como que oreja dura muy poco tiempo, no está extendida, ahora sí. Entonces démosle play, púchale play. La mano quedó por encima de la carta, de nuevo. Eso solo significa que mano 2, moví carta en algún momento. ¿Dónde está carta? Miren, pues por poner a carta encima del mechón. Tienen que tener en cuenta eso. Animar es de probar muchas veces las cosas. Y listo, eso es todo. Les voy a dejar el personaje para que lo trabajen lo mejor posible. Jueguen con él, diviértanse, sean felices, Edgar les dice. Los pechos también los hice para que se movieran. Digamos, ¿dónde está el pecho? Como si estuviera respirando. Bueno, de hecho, va a ser más fácil con un programa de animación, la verdad. Control Z y listo. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. No olviden dar un like, suscribirse, hacer cosas que hacen los youtubers. Esta vaina duró 26 minutos, no lo va a ver nadie. Entonces, cuídense. Hasta luego.